Amado Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias por tu gran amor, gracias por tu cuidado. Amado Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias por tu gran amor, gracias por tu cuidado, gracias por la vida que tú nos das día a día, Señor. Padre, qué bueno es poder vivir una vida para alabarte, Señor. Padre, muchas veces clamamos tantas cosas en nuestras vidas, Señor, pero lo mejor que podemos hacer es vivir una vida para ti, Señor, para alabarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias porque en tu amor y en tu verdad vivimos, Señor. En ella nos establecemos y cada día vamos a vivir conforme a tus planes y propósitos, Señor. Gracias, Señor mío, porque en este tiempo, Señor, son tiempos de cambio, son tiempos de compromiso, son tiempos de que nos vamos a ir entregando a tu palabra, Señor, porque solamente en ella encontramos palabras de vida eterna, palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabras de rectitud, palabras de justicia, palabras de amor, Señor. Gracias, papito bueno, por este tiempo. A ti te damos toda la gloria. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Queremos vivir conforme a tu palabra. Queremos vivir conforme a la verdad de tu palabra. Y ayúdanos a ser hijos hacedores de ella, Señor. Gracias, papito lindo. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuestro Dios es bueno. Amén. Es maravilloso, es bondadoso. Nuestro Dios es un Dios grandioso. Amén. Él anhela, él desea, él se agrada en que sus hijos lo alaben, lo adoren, lo exalten. Amén. Y no solamente hablamos de una canción, sino hablamos que nuestra vida debe ser una constante de adoración. Nuestra vida tiene que ser una vida que constantemente estemos alabando y adorando a Dios. Amén. Nuestro Dios dijo claro, nuestro Señor Jesús dijo claramente que en este tiempo Dios busca a gente que le adore en espíritu y en verdad. No gente que simplemente sea en lo externo, sino en su corazón, desde su interior, adore al Señor. Amén. Y nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar porque la mejor forma de adorar a Dios es honrar su palabra, la Biblia. Y en este tiempo que estamos tratando acerca de la Biblia, la palabra de Dios, estamos aprendiendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Y a medida que nosotros vamos aprendiendo de ella, vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios es viva, es verdadera, ella nunca ha dejado de ser. Y es importante que nosotros empecemos a no solamente conocer la palabra, no solamente escudriñar la palabra, sino a ser hacedores de la palabra. Amén. Bendecidos somos todos aquellos que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, la Biblia. Hay mucha gente que no tiene esa bendición de tener una Biblia en casa, pero nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y tenemos que no solamente conocerla, hermano, sino tenemos que vivir a través de esa palabra. Amén. Entonces, estamos tomando este tiempo donde cada día nosotros vamos caminando hacia una perfección. Nadie es perfecto, hermanos. Todos vamos camino hacia una perfección, pero vamos camino a una perfección porque nuestro Padre es perfecto. Y Él nos va a ayudar a que cada día nosotros vayamos caminando conforme a la naturaleza y a la palabra que Él nos ha dejado. Amén. Y hoy día vamos a continuar con el tema que estuvimos tratando respecto a la palabra de Dios en el Salmo 119. Dios revelando al Dios justo. Amén. Salmo 119, verso 37 hasta el 44. Voy un ratito a retroceder unos atrás. Acá está. Ya. Dice así. Vamos a leer el corrido el del 137 hasta el 100. Un ratito. Vamos a continuar. Digamos. Ahora sí. Justo eres tú, oh Jehová. Salmo 119, verso 137 en adelante. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Amén. La palabra de Dios claramente nos habla acerca de que nuestro Dios es justo
y recto. Este tema que vamos a tratar el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, a aprender totalmente todo lo que nos dice y abran sus oídos, abran sus ojos, abran su mente, que el Espíritu Santo les dé luz para que podamos recibir la palabra y podamos ser edificados a través de ella. Amén. Dice, vamos a empezar entonces, la palabra de Dios nos va a revelar a este Dios justo. Salmo 137 y 38 dice así, justo eres tú, oh Jehová, y recto tus caminos. Le decían claramente, recto tus juicios, perdón. Tus juicios, recto tus caminos, todo lo que Dios hace es recto. Amén. Pero qué interesante, amados hermanos, es que cada uno de nosotros debemos reconocer quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Porque a medida que nosotros conocemos cómo es nuestro Dios, vamos a saber en qué Dios estamos confiando. Porque muchas veces podemos confiar en cualquier persona y no sabemos cómo es esa persona. Pero qué bueno es que nuestro Dios se manifiesta hacia nosotros. Y una de las características de Dios es que Él es un Dios justo. Y el salmista inicia este pasaje de la Escritura diciendo, justo eres tú, oh Jehová. Y qué interesante es que nosotros podamos entender que nuestro Dios es justo en todo lo que hace. Por eso dice, y rectos tus juicios. A veces no nos damos cuenta lo importante que es para nosotros vivir en un ambiente de justicia. Estamos viviendo un mundo totalmente perdido, corrupto. No existe justicia. Los jueces, en vez de hacer un justo juicio, hacen juicios falsos. No son jueces justos. Y no es de ahorita, hermanos. En los tiempos de Jesús, recuerdan cuando Jesús dijo, había un juez injusto, ¿no? Que no tenía temor de nada, pero sin embargo obedeció a una mujer por causa de su persistencia, ¿no? Pero hacía referencia a que en ese entonces también existían jueces injustos. Entonces no pensemos que solamente es de ahorita, siempre han existido jueces injustos. ¿Por qué? Porque el mal siempre ha permanecido. ¿Amén? Por eso nuestro Dios permanece por siempre como un Dios justo y sus juicios son perfectos. Amén. Entonces nosotros tenemos que anhelar cada día de nuestras vidas, acercarnos a este Dios justo para que haga un justo juicio delante de nosotros y nosotros podamos recibir tanto la corrección, tanto la instrucción, tanto la inspiración que nos va a dar para poder vivir la vida que Él quiere que vivamos cada día de nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? Lo podemos hacer ahora gracias a la muerte de Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Él se hizo, dice, nuestra justicia. Él se entregó por nosotros para que a causa de su muerte y sacrificio nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Porque acuérdense, amados hermanos, antiguamente nadie podía acercarse a Dios. Nadie podía, y si alguno se acercaba a Dios y se acercaba de una manera injusta o en pecado, en ese momento moría. Cuando Dios estableció el tabernáculo, ¿no? Y los sacerdotes empezaban a entregar los sacrificios para justificar a la gente de su pecado, dice que el sacerdote que ingresaba tenía que ingresar de una manera pura, porque si él estaba en pecado, en ese momento, en la presencia de Dios ahí, cuando ingresaba al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Moría. Por eso que estos sacerdotes ingresaban con unas cadenitas y una pita amarrada, unas cadenas amarradas a su pie, de tal manera que claro, unas soguitas que lo amarraban, de tal manera que claro, y había, claro, tenía ciertas como campanitas, cascabeles que anunciaban que él estaba en movimiento. Cuando ya dejaba de sonar es porque algo había pasado. Y lo jalaban, ¿no? Porque ya estaba muerto. ¿Por qué? Cuando una persona se entregaba de una manera, digamos, incorrecta delante de Dios, ese Dios justo mandaba justicia, ¿no? Ese mismo Dios sigue siendo el mismo Dios de ahora. Tal vez nosotros pensamos que el Dios del Antiguo Testamento era justo, era recto, algunos dicen hasta malo. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios bondadoso, un Dios que no es así. Pero no es que Dios haya cambiado, sino que Dios demandó una justa justicia y justamente quien pagó ese precio fue nuestro Señor Jesús al morir por nosotros en la cruz. Amén. Acuérdense que Él es justo y el ser humano es pecador. Y el ser humano necesita por eso siempre alguien que pueda abogar por él. Y tenemos nosotros a un abogado. ¿Quién es ese abogado? Jesús es nuestro abogado. La Biblia dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados hermanos, el pecado nos aleja de la presencia de Dios, nos separa de la presencia de Dios. Pero Dios es tan bueno que no nos dejó separados de Él. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso es que justamente cuando manifestó que todos somos pecadores y estamos lejos de la gloria de Dios, también dice que vino Jesucristo ¿para qué? Para restaurarnos, ¿no? Para darnos vida, para que podamos ser aceptos en el amado. Amén.
Dice diciendo en el Salmo 100, verso 138, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Todos los preceptos de Dios, todos los mandatos de Dios, toda su palabra es recta y es buena para nosotros. Amén. Y es una palabra, amados hermanos, que no es temporal. No es una palabra que va a variar conforme a las circunstancias, no. Es una palabra fiel, constante, eterna. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios de este nuevo tiempo y seguirá siguiendo el Dios del futuro. Él no va a cambiar. Si Él dice que el pecado es pecado, va a ser ayer, hoy y siempre. Y si Él demanda justicia, va a demandar justicia ayer, hoy y siempre. Porque sus mandamientos son justos y permanecen por siempre. Amén. Acuérdense que solamente Dios es justo y el hombre necesita cada día entender que su Dios es justo y él puede acercarse a él para recibir una justa justicia. Amén. Todos tenemos que mostrar, amados, amados, el perdón y el amor fraterno que Dios tiene para con nosotros. Dios nos habla y nos dice que todos sus testimonios que ha recomendado son rectos y muy fieles. Por lo tanto, toda su palabra es recta, toda su palabra es fiel. Permanece para siempre. Amén. Muy interesante, vamos, hermano, vamos a ir al verso 100, estamos 138. Vamos al siguiente verso. Verso 139 dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tu palabra. Esta palabra celo muchas veces lo vemos reflejado a relaciones, ¿no? O de repente a alguna actitud que el ser humano puede tener por respecto a algo, ¿no? Y a veces son celos que son dañinos, celos que llevan pues a llevar a desgracias, a situaciones muy difíciles. Pero acá el celo, hablamos por celo por amor a la palabra de Dios, por la honra a Dios, por el respeto a Dios. Y nuestro Señor Jesús claramente mostró ese celo cuando un día dice que él ingresó al templo y se acuerdan, habían hecho un mercado del templo. Y no solamente era un mercado, sino que hacían cosas malas, cosas corruptas en ese lugar. Y él cogió un látigo y se empezó a botar a todo el mundo. Y los discípulos se acordaron, ¿no? Que la palabra decía, no, mi celo me ha consumido porque el Señor amaba la presencia de Dios, el Señor amaba las cosas del Señor. Y el celo que él tenía hizo que él actuara de esta manera. Algunos dirían, pero ¿cómo el Señor, si es bueno, cómo va a votar a la gente sus cosas, pobrecita? Y no es que él estaba viendo en la actitud de lo que la gente estaba pensando, sino él tenía por encima de todo a Dios. Y el celo del Señor decía, mi celo me consume, porque mis enemigos se olvidaron de tu palabra. Normalmente el enemigo nunca va a buscar a Dios. El enemigo siempre va a tratar, ¿qué cosa? De vivir una vida lejana al Señor. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que hay un celo que Dios pone en nosotros por guardar la palabra, por cuidar la palabra, por preservar la palabra. Amén. Por lo tanto, si alguien se levanta contra nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que orar por ellos. No vamos a entrar en discusión, porque vamos a orar por ellos. Todo aquel que da la espalda a la palabra de Dios se convierte en un enemigo del Señor. Acuérdense, toda aquella persona que va en contra de los principios de la palabra de Dios se vuelve pues en una persona que va, o sea, que es enemiga del Señor. Entonces tenemos que nosotros tener mucho cuidado con ello. Amén. Hay muchas iglesias, amados hermanos, en este tiempo que no tienen celo por la palabra. Hay muchas iglesias que han dejado de tener celo y cuidado por la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que se han apartado del camino, se han apartado de la verdad. Hay muchas iglesias que están abrazando la corriente de este mundo, no siguiendo la voz del Espíritu Santo, sino siguiendo la corriente de este mundo, haciendo que la iglesia se amolde al mundo, en vez que el mundo se amolde a la iglesia. Y están saliendo de los planes y propósitos de Dios. Han dejado su celo hacia Dios por tratar de agradar al hombre. El salmista decía, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos olvidar de la palabra de Dios. Nos podemos confundir o distraer de la palabra de Dios. Amén. El siguiente verso dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Qué importante, hermanos, que tenemos que entender que la palabra de Dios es pura en todo aspecto.
La verdadera palabra de Dios es pura en todo aspecto. No hay corrupción en ella. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo hablando. Porque Dios y su palabra son uno. Y si la palabra no fuera pura, entonces diríamos que nuestro Dios no es puro. Pero eso no es verdad, porque Dios es puro, íntegro, y la palabra de Dios es pura. Y todo lo que somos los siervos de Dios, amamos esta palabra, anhelamos esta palabra. Amén. Por lo tanto, qué interesante es que nosotros nos demos cuenta que cada día en nuestras vidas nosotros tenemos que estar viviendo esta palabra de Dios, anhelando esta palabra de Dios. ¿Y saben qué? Cuando nosotros pasamos momentos difíciles en nuestras vidas, tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios siempre se va a cumplir en nuestras vidas. Nunca va a dejar de ser, se va a cumplir en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nunca va a dejar de ser. A pesar que vengan momentos o situaciones difíciles, la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en esta palabra y declarar cada día que es una palabra pura, viva, eficaz, verdadera. Amén. En la nueva versión internacional, este versículo lo dice de esta manera: tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha tratado de ser, de una u otra manera, tratar de decir que la palabra de Dios es falsa, no es verdad, es mentira, es engaño, es un libro más? Tratan de denigrar la palabra de Dios, tratan de destruir la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios se defiende por sí misma. No tenemos que defender la palabra se defiende por sí misma. Dejemos que la palabra de Dios haga su obra perfecta, porque la palabra de Dios, recuerden, es Dios mismo hablando a su pueblo. Amén. Dejemos pues entonces que la Biblia, y veamos que ella misma se defiende en todo momento. Amén. Dios no se ofende cuando nosotros le estamos preguntando, interrogando, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Por si acaso Dios no se cansa, al contrario, Él agrada que nosotros estemos ahí constantemente escudriñando o averiguando o indagando qué pasa con la palabra. Porque Dios quiere y anhela que nosotros seamos creyentes, no solamente porque escuchamos algo lo creemos, no, sino que escudriñemos la palabra. Por eso es importante que nosotros escuchemos la palabra del pastor, escuchemos la palabra de un ministro, de un líder de la iglesia, pero vayamos a la Biblia si es correcto lo que está diciendo. Porque muchas veces podemos inducir al error. Así como te decimos una verdad, también podemos decir una mentira, porque no somos Dios. Pero el creyente sabio, fiel, verdadero, va a ir a la Biblia y va a ver si es cierto lo que está diciendo. Y dejar que sea el mismo Espíritu Santo, aquel que enseñó al que está enseñando la palabra, que uno también recibe esa misma enseñanza y pueda recibir la revelación de lo que se ha dicho, si es correcto o no es correcto. Por eso necesitamos estar siempre pegados a la palabra. Amén. Sigue diciendo ahora en el verso 141, vamos avanzando. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. La humildad es una característica de un creyente que ama a Dios y reconoce quién es su Señor. En este tiempo vivimos momentos donde la gente no es humilde. La gente se cree por encima de muchos porque de repente conocen algo, tienen un título, han estudiado en algún lugar. Pero qué importante es saber que la humildad delante del Señor nos va a llevar a ser grandes. Amén. Cuando vemos la grandeza del Señor, nos vamos a dar cuenta que somos pequeños delante de Él. En este tiempo, amados hermanos, vivimos momentos tan difíciles donde la gente está tratando de ignorar a Dios y piensa que ellos son Dios. Y mucha gente en este tiempo, en esta generación, están jugando a ser Dios. Ya la ciencia quiere crear a los seres humanos como a ellos les dé la gana. Ya la gente dice, no, si para qué, hombre o mujer, si yo tomo una célula y lo pongo en un laboratorio y saco un hijo, dos hijos, los que yo quiero, como a mí me la gana, dando todas las características que yo quiero. O sea, están tratando de jugar a Dios. Hace años lo hicieron con animales, ahora lo están haciendo con los hombres. Ahora quieren cambiar el clima, quieren cambiar todo el sistema, generan un montón de cosas. El hombre quiere seguir jugando a Dios. El hombre quiere hacerse como Dios. Mejor dicho, el hombre ignora a Dios y quiere considerar que ellos son Dios y no necesitan nada más. Pero qué importante es que nosotros entendamos que necesitamos ser humildes delante del Señor y empecemos a vivir para el Señor. Hay tres verdades que todo hijo de Dios o todo siervo de Dios tiene que tener y a veces tiene, ¿no? Uno, primero, de notar humildad, ¿no? Constantemente.
ser humildes en todo momento, ser humildes para aprender, ser humildes para enseñar, ser humildes para vivir, ser humildes en todo momento, porque la humildad nos hace vivir de la manera sabia delante del Señor. Amén. Otro punto es que tenemos que muchas veces los hijos de Dios, los siervos, son desechados, son despreciados. Tenemos un mal concepto de otras personas, porque nos ven como menos, como débiles. Hay una generación que dice que toda gente que busca a Dios o se mete a una iglesia es porque son débiles. Y como no pueden por sí mismos, necesitan la ayuda de alguien. Y piensan que los que están en la iglesia son gente débil. Pero no, esa es una característica de un siervo de Dios que se humilla delante de su Dios, reconociendo que Él es su Señor y que solamente en Él puede vivir una vida buena y segura, porque su Dios es quien tiene cuidado de Él. Amén. Y otra bondad es que el siervo también, así como escucha la palabra, también se olvida de la palabra. Es por eso que el Señor constantemente nos dice, recuerda lo que te he dicho, recuerda lo que te he dicho, escudriña lo que te he hablado, medita lo que te estoy diciendo, oye, 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 escucha, escucha, escucha. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la parábola que hizo el Señor del sembrador, de la semilla? ¿Se acuerdan? Todos escuchaban la palabra, todos oían la palabra, pero no todos tuvieron el fruto de esa semilla. Y a veces en la iglesia mucha gente escucha la palabra de Dios, pero de esos todos que escuchan, no todos oyen con atención. No todos ellos guardan la palabra, porque muchos de ellos van con un pensamiento ya prefijado. Dice, voy a ver lo que me interesa, voy a escuchar. O bien digo, no, sé qué persona va a hablar, ya no sabe mucho, yo sé más. Y no hay humildad en el corazón. Necesitamos ser humildes para recibir siempre el consejo que Dios tiene para nosotros. Amén. Recordemos, hermanos, que Jesús es nuestro Maestro. Él es quien nos va a guiar y nos va a enseñar todas las cosas. Él justamente dice la Biblia que Él fue humilde, fue desechado, fue despreciado. En Isaías 53, verso 3 dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nuestro Señor Jesús pasó ese tipo de humillación, pasó ese tipo de desprecio, pasó ese tipo de situaciones donde a veces la gente no quiere. ¿Quién de ustedes le gusta ser despreciado, menospreciado? ¿Quién le gustaría pasar por situaciones de quebranto, de repudio, de rechazo? Creo que nadie. Nuestro Señor Jesús pasó eso. Y en esa humildad, como dice la palabra, Él fue humilde, obedientemente en humildad, y fue obediente hasta la cruz. Él siendo Señor, siendo Dios, no tomó esa deidad que tenía, sino que se humilló y se sometió a ser como nosotros, humilde, manso, para que a través de ese sacrificio, ese esfuerzo que hizo por nosotros, pudiéramos nosotros ahora tener una vida nueva, una vida eterna. Amén. Sigue diciendo el verso 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Si hemos notado, en todo momento Dios marca la justicia. Y es importante que nosotros nos demos cuenta, amados hermanos, que la justicia de Dios es justicia eterna. Amén. Por lo tanto, acuérdense, amados hermanos, que la justicia de Dios no es cualquier justicia. La justicia de Dios revela una de las características de cómo es nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, la justicia de Dios no es una justicia pasajera, como le dije hace un momento. La justicia de Dios del Antiguo Testamento no es diferente a la del Nuevo, ni será la que viene más adelante. No, la justicia de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Por eso que su justicia dice que es justicia, es eterna, es constante. Lo que Dios ha determinado, amados hermanos, que sea justo, va a permanecer por siempre. Si Dios ha dicho que a los que van a ser justos son justos por tal razón, de esa manera van a ser. Él declaró una justicia para nosotros y esa justicia va a permanecer para siempre. Amén. Acuérdense que todo lo que Dios dice no cambia. Amén. Las circunstancias no cambian lo que Dios dice. Tus problemas no cambian lo que Dios dice. Amén. No va a cambiar nada lo que Dios dice porque lo que Dios dice permanece para siempre. Amén. Algunos quisieran que cambiaran las cosas. Algunos como quisieran que de repente la situación sea diferente, ¿no? Con otras normas, con otras formas de pensar, como ahora el mundo está pensando. Este mundo en este tiempo no está pensando conforme la palabra de Dios dice que pensemos,
Si conversamos con una persona mayor, pasada los 80, 90 años, van a darse cuenta que la vivencia que esta persona tuvo en su mundo, en su sociedad, es totalmente diferente a la vivencia que tenemos ahora en este año 2023. Las vivencias son diferentes. El hombre ha empezado a dejar la verdad de Dios, a cambiar su forma de vida y pensar que las cosas son totalmente distintas y tratan de negar lo pasado. Tenemos que empezar a vivir las cosas que Dios dice porque son permanentes. Amén. Y son necesarias. Acuérdense, la verdad, la ley de Dios es la verdad y esta verdad es vital para que cada uno de nosotros pueda vivir en esta vida. La ley de Dios, amados hermanos, es la ley que solamente va a reflejar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es buena para cada uno de nosotros. Este mundo, a pesar que no cree en Dios, esta ley de Dios se aplica también para ellos. Aunque no lo crean, su creencia o no creencia en la palabra de Dios no va a cambiar lo que Dios dice, que su ley es verdadera y su ley va a permanecer para siempre. Amén. Y vamos acabando ya en el verso 142, dice, pero 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Realmente hablar de este tema es un tema muy, muy interesante para cada uno de nosotros como creyentes, porque necesitamos, amados hermanos, volver a las escrituras, volver a la verdad de la palabra de Dios, no quitando la obra perfecta que Jesús ha hecho en nosotros, pero sí darnos cuenta que vivimos en un mundo donde necesitamos cada día luchar la buena batalla de la fe. Nuestra vida no es una vida fácil. Nuestra vida no es como la gente que no conoce a Dios. Nosotros estamos luchando no solamente contra la carne, sino contra el diablo, contra los príncipes y demonios que están, digamos, tomando control de este mundo. Y vamos luchando contra ellos. Y tenemos que cada día nosotros estar siempre firmes y establecidos en el Señor. Amén. Por lo tanto, en nuestra vida nosotros siempre vamos a tener esas dos compañeras de nuestro diario vivir. No de nuestro diario vivir, sino que te va a dar en un momento de tu vida, que es aflicción y angustia. ¿Quién no ha pasado por un momento de aflicción? Todos, desde pequeños hasta los más grandes. Pasamos momentos de aflicción, momentos de angustia. ¿Quién no ha pasado un momento de angustia? ¿No? Pasamos estos tipos de cosas siempre. ¿No? Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Ok? Ahora, es necesario, hermanos, que nosotros entendamos qué pasa con nuestra vida. Ahora, esta aflicción y angustia no va a tu espíritu, va a tu carne, a tu parte emocional, a tu alma. Es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que esta carne, esta alma, tiene que someterse a una verdad mayor que va por encima de estas aflicciones, por encima de estas angustias, la cual nos va a llevar siempre, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria y de victoria en victoria. No quiere decir que si estás en Cristo tu vida va a ser color de rosa, no, vas a tener problemas, vas a tener momentos difíciles, vas a tener aflicciones y angustias, pero ¿qué? Pero que encima de todas estas circunstancias, tú tienes la victoria, tú tienes el triunfo, tú has vencido, porque ya alguien venció por ti en la cruz hace más de 2000 años atrás. Cuando tenemos una conciencia de quién es quien pelea por nosotros, quién está luchando la buena batalla por nosotros, vamos a saber que tenemos ya la victoria segura. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario que nosotros debilitemos la carne para que la gracia del Señor opere. ¿Cuántos queremos que Dios opere en nuestras vidas? Tenemos que hacer morir nuestra carne. Tenemos que hacer morir nuestros pensamientos. Pablo decía, si ahora has resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busquemos las cosas de arriba. Dejemos de estar haciendo las cosas del pasado. Vayamos a hacer las cosas del Señor. No nos fijemos en lo del mundo terrenal. Vayamos a mirar las cosas de arriba donde Cristo está juntamente sentado a la diestra de Dios Padre. Si nosotros estamos afanados en este mundo, vamos a tener los resultados de este mundo. Y déjame decirte que los resultados de este mundo no son buenos, son malos y te llevan a la muerte. Pero cuando estamos mirando las cosas de arriba, donde estamos mirando las cosas del Señor, ahí vas a ver que las cosas son diferentes, porque Dios está obrando su perfecta voluntad. Amén. Por lo tanto, la carne tiene cada día ser debilitada. Y nuestro Señor es quien va a tener la gloria en todo lo que hagamos. Amén. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:9, dice de esta manera, y es importante que nosotros, ¿quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no era un novato. El apóstol Pablo tenía, si la gran parte del Nuevo Testamento fue escrita por él.
escribió muchísimas cartas, predicó el evangelio, extendió el evangelio a todas las naciones de su alrededor. Fue un hombre que tenía una comunión muy cercana con el Señor. Él dijo un momento que yo tengo mayor comunión con Dios por causa de que yo tengo una oración en el Espíritu mucho más alta que ustedes. Él nos decía que él no era cualquier persona, era un hombre muy pegado a Dios. Pero ¿saben qué? Él tenía un problema. Algunos dicen que es una enfermedad, una tentación, un problema, pero él tenía un problema. Él estaba afligido, él estaba angustiado, él estaba desesperado. Tal vez es nuestro caso. Tal vez hay una enfermedad que te está angustiando, te está afligiendo. Tal vez los pensamientos de problemas de financieros, de salud, tal vez problemas familiares, tal vez problemas en el trabajo, tal vez problemas con tus vecinos, donde sea, problemas que puedas tener. Ya tú puedes estar harto, decir, Señor, ya no puedo vivir así. Pablo estaba en esa situación. Entonces que él trató de pedir de una otra manera, Señor, sáname, límpiame, sácame este aguijón que tengo, quítame este problema que tengo, Señor. 3 veces he orado, he hecho lo otro, todo lo que podía hacer Pablo. Acuérdense que es Pablo, conocedor de la palabra de Dios. Y al final, en el verso 9 de 2 Corintios, capítulo 12, dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Dios hablando con él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria al Señor. Dios es tan bueno, hermanos, que cuando tú estás en momentos difíciles de tu vida, el Señor te dice, bástate de mi gracia, bástate de mi palabra, recibe mi consuelo, recibe mi fortaleza, porque dice que en medio de esa debilidad que va a pasar, deja que repose el poder de Dios en ti. A veces nosotros queremos que todas las cosas se solucionen ya, al momento. Estamos viviendo la generación del ya, del ayer. Todo quiero para ayer, para ayer, para ayer. Ya, listo, listo, ya. Comida rápida, movimientos rápidos, juegos rápidos, todo es rápido. Y queremos la vida así, una vida light, ligera. Pero Dios quiere que tú reposes en Él, que descanses en Él, que confíes en Él, que puedas decir como el apóstol recibió este mensaje del Señor donde le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El mundo, ¿qué va a decir al respecto? No es que eso es una mentira. ¿Cómo que va a haber poder en medio de la debilidad? No puede haber. Pero aquellos que confiamos en el Señor, nos damos cuenta que sí hay poder en la debilidad. Dios nos dice que no declares lo que tienes. Y estamos viviendo tiempos donde a veces la gente dice, no, no digas que estás enfermo. No declares que estás así, no declares que estás así. No, no es lo que tú declares, es lo que tú crees. Porque tú puedes hablar un montón de cosas y no creerlo. Inclusive confesar la palabra y no creerla. Inclusive hablar la palabra y no creerla. Pero nosotros somos los que creemos. Y aquellos que creen verán la gloria de Dios. Aquellos que creen van a poder ver lo que Dios va a hacer en sus vidas. Amén. Cuando nosotros caemos a través de la angustia, tenemos que saber que tenemos que estar conectados al Señor, mucho más que antes. Y el gran problema del cristiano es que a veces cuando está mal se aparta de Dios. Cuando está mal se aleja del Señor. Cuando está mal ya no busca a Dios. Y tenemos que hacer lo correcto, buscar al Señor con todo nuestro corazón, acercarnos más a Dios de todo corazón. ¿Ok? Y hermanos, eso es natural en todo ser humano. Hay días, hermanos, en que nos levantamos mal, nos levantamos afligidos, nos levantamos con dolores, nos levantamos con preocupaciones, nos levantamos sin ganas de hacer nada. A veces nos levantamos de una manera como que ya, Señor, llévame, porque nos sentimos mal. Y es normal, es el cuerpo, es el alma que tienen esa actitud. Pero qué importante es, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo real. Estamos viviendo acá en este mundo. Somos, como dice, somos peregrinos en este mundo. Y pasamos este tipo de situaciones. Y no somos como aquellos que, hay hermanos que comparten la palabra, pero son los super cristianos, que ellos no tienen nada, todo es color de rosa, todo está muy bien, todo está de maravillas. Y a veces no se dan cuenta que la vida no es así, ¿no? Y esto no quiere decir que no confiamos y no creemos en Dios. Sí, confiamos y creemos en Dios. Porque en medio de estas circunstancias tenemos que hacer algo, hermanos.
¿Qué tenemos que hacer en medio de esas circunstancias? Tenemos que ver lo que Dios dice en su palabra y creer lo que dice su palabra. Amén. Tengo que ver lo que dice la palabra de Dios y creer en lo que dice la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos va a llevar donde Dios quiere que estemos. Es la palabra de Dios la que nos va a poner en el lugar que Él siempre ha deseado que estemos. Es la palabra de Dios que nos va a poner en un lugar donde, amados hermanos, Dios nunca quiere que salgamos de ahí. Por eso que el Salmo 91 decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estamos viviendo en la palabra de Dios, cuando estamos poniendo la palabra de Dios en el lugar correspondiente, cuando estamos dejando que sea el Señor, que en medio de ese problema, de esa debilidad, de esa circunstancia difícil, sea su poder quien nos sostenga y su poder quien nos levante. Vamos a decir, Señor, gracias porque tu palabra sigue siendo fiel. Tu palabra no ha dejado de ser fiel. Tu palabra permanece fiel por siempre. Por lo tanto, amados hermanos, levantemos la palabra de Dios y declaremos que esa es la fuente de nuestra vida. Y digamos, como decía el salmista, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Cuando yo diga, Señor, estaba mal, estaba afligido, estaba a punto de morir, Señor, pero tu palabra fue mi delicia. Tu palabra me sostuvo, tu palabra me dio la fortaleza, tu palabra me dio la forma como vivir este momento difícil en mi vida para salir adelante y estar encima por medio de las circunstancias. Hermanos, tormentas van a venir a nuestras vidas. Momentos difíciles van a venir a nuestras vidas. Pero la buena noticia es que en medio de todas estas circunstancias, Dios está con nosotros. Él nos sostiene de su mano derecha y nosotros vamos a pasar al otro lado. No nos vamos a quedar en el problema, vamos a pasar al otro lado. Amén. No nos vamos a quedar en el problema, vamos a pasar al otro lado. Amén. Entonces vamos a ver, amados hermanos, cómo Dios va a hacer su buena voluntad en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a terminar con el verso 144. Dice así. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Amén. Cuando nosotros entendemos lo que la palabra de Dios nos quiere decir en nuestras vidas, va a traer algo maravilloso a nosotros. Clamar al Señor por entendimiento, para comprender su palabra y entender cómo vivir la vida que Él quiere para nosotros, es realmente algo maravilloso. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que vivir en esta vida de una manera como Dios quiere que vivamos. Por eso el salmista termina diciendo este pasaje, dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Amén. Entonces, ¿qué anhela el Señor? En primer lugar, sigue poniendo énfasis en que los juicios del Señor son eternos. Los juicios del Señor no son ligeros, los juicios del Señor no son pasajeros, son eternos. Y hay dos verdades muy importantes que tenemos que darnos cuenta en esta vida, hermanos. En esta vida vamos a darnos cuenta que hay dos puntos importantes. Uno, que cuando vivimos una vida piadosa, una vida que agrade al Señor, va a haber gente, vamos a vivir una vida que vamos a tener adversarios en nuestro caminar diario, los cuales no van a querer que nosotros estemos alabando al Señor, sino van a querer apartarnos del Señor, ¿no? Pero también hay personas que amamos a Dios y le somos fieles en todo, pero aún así habrán momentos difíciles en nuestras vidas que de repente nos va a tener que vamos a tener que pasar. Sea la pérdida de un familiar, sea la pérdida de algo material muy valioso para nosotros, sea algún problema de salud, momentos difíciles de aflicción que vamos a tener que pasar de repente. Pero ¿saben qué? En todas estas circunstancias nuestro Dios va a estar con nosotros y nuestro Dios nos va a ayudar para salir adelante y seguir adelante en este caminar. ¿Ok? Por lo tanto, nuestro Dios es el que nos va a dar entendimiento para vivir una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta. Recuerden que Jesús vino para eso a este mundo, hermanos. Jesús vino a este mundo con un solo propósito. Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan, ¿qué cosa? Vida. Y para que la tengan en abundancia. Si vemos el ministerio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué venía a hacer Jesús? A dar vida, a restaurar a la gente, a mostrar un nuevo camino, una nueva forma de vida a las personas. Por eso que Jesús vino justamente para eso, para darnos vida y una vida en abundancia. Y cuando nosotros empezamos a caminar esta vida y este bien en abundancia, vamos a darnos cuenta que ese es el plan precioso que Dios tenía para nosotros. Es por eso que nuestro Señor Jesús, Él a sí mismo dice, yo soy la respuesta para tu vida.
Yo soy la respuesta de lo que tú estás esperando, necesitando. ¿Qué esperas en la vida? Yo soy tu respuesta. Y él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él vino, amados hermanos, a entregarse por nosotros para que nosotros seamos justos delante del Señor. Él dijo, yo soy el camino, dijo él. Ese camino que él no preparó desde ahora, él lo preparó desde hace mucho tiempo. Efesios 2:10 que dice que cada uno de nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en él. O sea, el gran anhelo de Dios es que nosotros caminemos en los caminos que Dios preparó. Y ese camino precioso empieza en Cristo Jesús. Amén. El camino perfecto hacia el Padre. El camino perfecto hacia la vida que Dios quiere que nosotros vivamos cada día de nuestras vidas. Amén. Él es la verdad. Él es la única verdad. No es una verdad, es la verdad. La única verdad. No existe otra verdad en este mundo, solamente Jesús. Cuando Jesús se acercó, o mejor dicho, cuando estaba siendo entrevistado por Pilato, Jesús le dijo, dice que yo soy la verdad. Él dijo, ¿quién es la verdad? Y así como Pilato, mucha gente no sabe qué es la verdad, pero Jesús es la verdad. Y la iglesia tiene que reconocer que Jesucristo es la verdad. Y debemos seguirla a Él como creyentes, escuchar su voz, recibir su voz, vivir su voz, hacer lo que Él nos está diciendo, porque Él es nuestro pastor y Él siempre nos va a dar la verdad. Amén. Y termina diciendo que Él es la vida. Él es la vida. Él es la verdadera vida que necesitamos. La vida Zoe, la vida de Dios. Esa vida que nos va a llevar cada día para que vivamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Acuérdense, Jesús mismo pasó momentos difíciles en su vida, pero él tenía la vida de Dios. Y esa vida de Dios ha sido puesta a cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Y esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta. Amén. Entreguemos nuestra vida al Señor. Cada día de nuestra vida, digamos, Señor, aquí está mi vida, Señor. ¿En qué voy a servirte el día de hoy, Señor? Gracias por darme un día más de vida. Gracias por poder respirar, por poder moverme solo, Señor. Gracias por ese privilegio de tener un lugar donde estar, un lugar donde sentarme, algo que comer en mi vida, Señor. ¿Para qué puedo servirte, Señor? ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que visitar? ¿Por quién tengo que orar? De repente dirás, pero viajar, no, y ahora. Dios quiere que nosotros seamos su voz en este mundo, sus ojos en este mundo, sus manos en este mundo, para que alcancemos la vida de otras personas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque a través de tu palabra tú nos revelas que nuestro Dios es tan justo, Señor. Y esa justicia que Él ha manifestado para nosotros lo hizo a través de Cristo Jesús, Señor, quien se entregó por nosotros en la cruz, Señor. Tu palabra dice que Él se hizo pecado por nosotros, Padre, para que a través de su muerte y su sacrificio nosotros seamos justos delante de ti. Por eso tu palabra dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que siendo justificados a través de ello, nosotros llegásemos a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias por este precioso don que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad. Gracias porque tú eres nuestro Señor bueno. A ti, Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te damos toda gloria y honra, Señor, porque cada día, reconociendo que tú eres nuestro Dios justo, vamos a poder vivir la vida que tú quieres que vivamos cada día de nuestras vidas. Gracias, papito bueno, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu bondad. Gracias porque esto solamente es el inicio de las grandes cosas que tú quieres para nosotros, Señor. A ti te damos toda la alabanza y toda la adoración, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.